esperamos. Te adoraré, Oh, sí, Señor. Pero en medio de todo ello, Te adoraré. en medio de todo ello te adoramos, Señor Jesús. Aunque la muerte me ha rodeado, Aunque todos te hayan abandonado, aunque todos me abandonaron, lo seguimos adorando al Señor, lo seguimos te exaltando. adoraré. Oh, mi Señor Jesús. En mi dolor, Oh, sí, Señor. te adoraré. Tómese unos segunditos ahí en su casa para adorarle al Señor. Te adoraré. Te adoramos, Señor Jesús. Aunque la muerte me ha rodeado, No importa si usted está solo o sola, aunque todos me no importa si le traicionaron, si le dejaron, no importa, no importa, no importa. Usted adore a Dios, adore a Dios, adore a Dios, adore a Dios. Oh, te adoramos en medio de nuestro dolor, Señor. Oh, sí, Señor. Sí, Yo te adoraré. Señor, Te adoramos, Señor Jesús. te adoraré. En medio de nuestro dolor. En mi dolor. Espíritu Santo de Dios. Dios nos bendiga grandemente en esta noche. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Ver, discutir, en vez de edificar. Te pido, Padre, que tomes el control a través de tu Espíritu Santo en esta noche, en tu santo y maravilloso nombre, Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, como les decía, este es un mensaje que no le va a gustar a muchos, pero quiero que note el primer versículo que hemos leído. Vamos a leer solo 2 versículos de esta noche, pero el primer versículo que lo leímos dice que el apóstol Juan le dice, se acerca a Jesucristo y le dice: Maestro, mira, hay uno que echa demonios en tu nombre. Bendito sea el nombre del Señor. A mí me llama la atención que este hombre, este apóstol llamado Juan, reconoce que hay un hombre que no era uno de los 12, que no era uno de los 60, pero que sin embargo echaba demonios en el nombre de Jesús. Yo quiero empezar dando el primer golpe espiritual para que usted se dé cuenta, querido hermano, querida hermana, que si usted está caminando en ese legalismo, en ese estar criticando, en ese estar pisoteando al que cae, al que falla, al que se equivoca, al que no piensa como usted, al que no viste como usted, al que no habla como usted, al que no va a su denominación, yo quiero que usted se ponga a pensar, porque este hombre al cual se refiere el apóstol Juan echaba fuera demonios. Es decir, hermano, hermana, que este hombre al cual se refiere Juan lo está viendo ahí, qué sé yo, con sus otros compañeros de milicia, con los otros apóstoles, lo está viendo ahí, y en el pueblo mira que este hombre que echaba fuera demonios, Juan lo queda mirando y este hombre se para frente a los endemoniados y dice: en el nombre de Jesús de Nazaret, fuera esos demonios. Y los demonios salían gritando de la gente, pero Juan viene a Jesucristo y le dice: Maestro, por allá hay uno que echa fuera demonios en tu nombre. Pero le prohibimos, dice, amén, aleluya, dice, pero se lo prohibimos, dice, porque no sigue con nosotros. Mire cómo el poder de Dios, y por eso los predicadores siempre decimos: hermano, Dios usa a quien Él quiere, como Él quiere, cuando Él quiere y como Él quiere, hermano, siempre, 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 como Él quiere lo usa, hermano. Este hombre que echaba fuera demonios, hermano, Jesús no lo comisionó. Jesús no lo ungió como apóstol. Jesús no le dio ministerio, pero sin embargo este hombre echaba fuera demonios. Y al apóstol Juan le molesta porque Juan se le entró el espíritu legalista. Es que echa fuera en tu nombre, pero como no anda con nosotros, no sigue con nosotros. Mira cómo dice el versículo 49, parte final. Se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. Ahí está el espíritu legalista, fariseo de este tiempo, hermano, hermana, que tiene que salir de muchos hombres y mujeres que se jactan y predican en redes sociales y todo diciendo que tienen celo por la palabra y por eso se la pasan pelea y pelea. No, hermanito, no, hermanito, no, hermanito. Es que se me fue de la iglesia, y como se fue de la iglesia, no le saluden, hermano. ¿Usted cree que eso es de Dios? Hermano, yo pastoreé 10 años. Llevo 18 en el evangelio.
Yo no soy nuevo, yo no soy nacido de nuevo, yo no soy un niño espiritual que acaba de nacer antes de ayer, hermano. Yo conozco, yo veo, hermano, hermana, cuántos hombres y mujeres he visto en todos estos años de transitar en el Evangelio, hermano, que si se va alguien de la iglesia, ya no le vuelven a hablar. Y el mismo pastor, el mismo ministro dice a toda la congregación, no le hablen, no le hablen, no le hablen. No le hablen, no le dirijan la palabra. Si le encuentran en la calle, háganse los locos, cruces en la calle, bórrele de las redes sociales, bloqueen ese número telefónico, le dicen. Hermano, eso no es ser cristiano, eso no es ser creyente, eso no es ser reconciliador, eso no es ser bienaventurados los pacificadores, porque ellos van a ver a Dios, van a alcanzar la vida eterna, van a ser reconciliados para siempre y por siempre con el Señor Jesucristo. Los pacificadores, hermano, hermana. ¿Cómo me puede decir que usted no tiene el espíritu del fariseísmo, del legalismo, si ni bien un hermano, hermana, se va de la iglesia, usted ya le dice guerra contra el hermano, guerra, pelea, y se arman tremendas discusiones, hermano? Eso es ser legalista, hermano. Eso no es ser cristiano, eso no es ser creyente, eso es ser un inmaduro, un neófito en la palabra de Dios. Porque, hermano, Dios dirigió una iglesia muchos años. La gente llegaba y se iba, llegaba y se iba. Unos llegaban, eran de bendición. Otros llegaban y eran de pelea, de contienda. Unos llegaban, se les ayuda y se iban murmurando, se iban criticando, etcétera, etcétera. Pero nunca, jamás, en todos mis años de cristiano, jamás le he dicho a nadie, no le hable al hermano porque se fue a la iglesia de enfrente, porque se fue al otro ministerio, porque era pentecostal y se hizo bautista. No le vuelvo a hablar. Jamás, hermano, hermana. Eso es ser un inmaduro en la fe. Cuando usted oiga que alguien está diciéndole en su iglesia, su líder, su pastor, su papa, lo que sea, y le está diciendo, ya no le hablen, ya no le dirijan, eso es un neófito, hermano. Oh, pero es que es mi pastor y pone manos y sale enfermo. Sí, pero el apóstol Juan, hermano, hermana, echaba fuera demonios. El apóstol Juan fue ahí a predicar el evangelio, y más adelante vamos a leer, era capaz incluso de hacer llover fuego del cielo. Si el Señor Jesús le ordenaba que lo haga, lo hacía. Tenía poder el apóstol Juan, y todavía no había recibido el Espíritu Santo. Sin embargo, se le entró un espíritu legalista que ahora dice, mira Jesús, alguien está haciendo la obra, alguien está predicando, alguien está libertando, alguien está salvando, pero como no es como nosotros, no anda como nosotros, se fue con otros, entonces se lo prohibimos. Imagínense esa escena, hermano. Yo esta escena la he visto muchísimas veces en este tiempo actual, con un montón de predicadores y pastores inmaduros que no tienen la madurez, y aunque hablen lenguas y echen fuera demonios, supuestamente, porque ni echan fuera demonios, hermano, ni echan. Solo les veo hablar, gritar, juzgar, criticar, murmurar, pero yo no les voy a echar fuera demonios. Allá afuera las calles están llenas de endemoniados, hermano. Aquí en Quito están los endemoniados llenitos allá afuera. Si en vez de concentrar las fuerzas en estar criticando al hermano de la otra iglesia o al que se fue de la iglesia, al que se fue enojado, que se vaya enojado, hermano. Se fue criticando, que critique. Es que hermano Pablo, pastor Pablo, es que se fue de la iglesia y ahora me está haciendo unos videos por ahí, me está criticando, me está murmurando. ¿Usted ha visto eso, hermano? Yo veo hombres que Dios los usa, pero lastimosamente ellos usan sus redes sociales para poderse pelear, discutir con otro. Y el otro viene y también monta su equipo y empieza a discutir. Y entre ambos, el uno por aquí, el otro por allá, el uno por aquí, el uno, y empiezan a atacar. Eso es inmadurez, hermano. Eso no es ser cristiano, eso no es ser maduro, eso no es ser ministro. Eso es ser un neófito, un maduro en la fe. Peleándose, hermano. Discutiendo ahí. Dejando mal el evangelio, porque se fue hablándome, murmurándome, criticándome. Hermano, mire, escuche esto. Si a usted alguien le ofende, le grita y le insulta, y usted va a armarse su equipo, su video, su Facebook Live, su TikTok en vivo, para poderse a pelear, a contender con el que piensa diferente, con el hermano que se fue de su iglesia, con el que le engañó, le traicionó, lo que usted quiere, hermano, hermana. Mejor retírese, póngase a vender empanadas en la esquina y no se ponga como predicador, como ministro. ¿Por qué? Porque nosotros, hermano, desde que Cristo nos llama, desde que Jesús nos llama, así como al apóstol Pablo le dijo, porque yo le mostraré
cuántas cosas, cómo va a padecer, cuán le es necesario. El Señor Jesucristo, cuando llama al apóstol Pablo, lo primero que le dice es: yo le voy a mostrar cuánto le es necesario padecer por el Evangelio. Entonces, usted no puede decir, y su líder no puede decir, y los ministros no pueden decir, que ellos se ponen a pelear en las redes sociales como otros ministros, como otros hermanos, como otros ministerios, que se ponen a pelear porque le ofendieron. ¿Se ofendió? Qué lejos estamos, hermanos y hermanas, qué lejos estamos de la primera iglesia, qué lejos estamos del evangelio pentecostal verdadero, hermano, hermana. Al predicador, al ministro de antaño, lo agarraban y no le ofendían, no le criticaban, lo echaban a los leones, le cortaban la cabeza a sus hijos, lo aserraban por la mitad, lo echaban a la hoguera, les quemaban vivos. Ellos no se andaban quejando. No, es que me habló por Facebook y se monta él también otro Facebook para estar peleando. Inmadurez. Se lo prohibí porque no es en nuestro ministerio. Mire, yo he llegado a ver la inmadurez de la gente en este siglo, hermano. Que hasta la gente se hace dueña del lugar. Yo he visto, hermano, gente predicando en una plaza y vienen los otros, los de la otra iglesia, que son más numerosos, más grandes, y vienen a pelear por el lugar, y no llegan a orar y decir: mira, pues aquí están 4 gentes predicando el evangelio antes que nosotros, hermanitos, levantemos manos, oremos por ellos, oremos por los que llegaron aquí primero. De todas maneras, están predicando a Jesús de Nazaret. No, hermano, yo he visto lo contrario. Hay 3, 4 hermanitos predicando en una plaza, en un parque, llega una iglesia más grande, más numerosa, y en vez de ser apoyo, en vez de ser un ejército, en vez de ser alianza, en vez de decir oremos, aunque tal vez no nos congreguemos con ellos, aunque tal vez no compartamos 100% eso que están diciendo, pero están predicando a Cristo, y Cristo lo usará, ese hombre, esa mujer que aunque llegó con 4 gentes, lo puede usar aún más que lo usa usted que llega con 50 vanidosos. ¡Aleluya! No apoyan, hermano, no llegan a orar, llegan a enojarse. Yo lo he visto, hermano, yo lo he visto. Dios es testigo. Si viento que caiga un rayo y me parte en 2, hermano, yo lo he visto. Iglesias grandes llegar, donde había gente predicando ya, y como eran poquitos, llegan la más grande, con más gente, más equipos, pensando que son los dueños del lugar, hermano, y no los he visto apoyar. No los he visto levantar manos y decir: vamos a orar por este pequeño remanente también. No, hermano, ellos creen que tienen la doctrina correcta, la palabra correcta, la enseñanza correcta, y hasta creen que están llenos del Espíritu Santo, pero llegan a un lugar donde otro grupo pequeño están predicando y llegan a montar pelea, a hacerse los dueños de ese lugar. Eso no es madurez ni tener el Espíritu Santo de Dios, hermano. Amén, aleluya. Hermano, alguien que tiene el Espíritu Santo, un pastor con el Espíritu Santo, unos ministros con el Espíritu Santo, una iglesia con el verdadero Espíritu Santo y el poder verdadero, llega a un lugar, a una plaza, a un parque, a cualquier lugar, y ve que otro está predicando solo o acompañado, y llegas, y aunque no quieras juntarte, porque tal vez dices que eres demasiado santo para juntarte con otra iglesia, pero por lo menos llegas y dices: iglesia, hermanos, oremos para que ese hombre que está predicando solo ahí, Dios lo use. Amén, aleluya, hermano. Es así, hermano, eso se llama madurez espiritual. Pero si usted llega con su combo, con su iglesia a una plaza, y su mismo pastor, su mismo líder, en vez de apoyar al que ya llegó, aunque no sea de tu nombre, de tu iglesia, de tu denominación, y llega ahí a contender, a enojarse, a decir: bueno, ¿hasta qué hora se largarán esos? Porque ya nos toca predicar a nosotros. El tal es un neófito, no tiene el Espíritu Santo, no tiene madurez, no tiene conocimiento, no ha pasado por la mano de Dios. Todavía Dios no le ha tenido en su mano, todavía no ha pasado. Ay, Dios mío, cuando pase, ay, bendito, santo sea el nombre del Señor Jesucristo, cuando caiga en las manos de Jehová. Yo lo he visto, hermano. Yo lo he visto, hermano, ¿no? Es gente que no tiene madurez, hermano. Gente que no tiene madurez. Pero a veces yo paso por los lugares, paso por algún parque, alguna plaza, y le veo a alguien predicando por ahí, hermanito, hermanita, y yo me quedo escuchando la palabra. Yo he visto hombres solitos predicando. Yo me quedo escuchando, hermano, la palabra de Dios. Yo no puedo pasar diciendo: ah, mire ese pobre hombre solito predicando ahí. No, hermano, eso no es de Dios, no es de Dios, no es de Dios.
Entonces mire cómo dice el apóstol Juan aquí en el verso 49. Dice, se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. Entonces yo a veces veo que hay hermanos que como ya no vas a la iglesia de ellos, te ven predicando y dicen, hermano, este es nuestro lugar y es hora, váyase, por poco ya te sacan del lugar, del parque, de la placita, de la calle, del mercado. Pero a veces también, hermano, porque siempre el Señor tiene hombres y mujeres de Él, hermano, hermana. A veces sí he visto también que cuando alguien está predicando, se acercan hermanos de otra iglesia y aunque no les saluden, y aunque no sea de la iglesia, y aunque no sea de la denominación, dice, hermanitos, quiero venir a escuchar también. Y están ahí, hermano, orando. Yo he visto, hermano, que a veces llega un hermano de otra iglesia que nadie le conoce y empieza a orar. Y aunque los otros están ahí viendo, a ver por ahí chismeando, distraídos, ese hermano que a veces es de otra iglesia, Dios lo envía a que esté orando, a que esté clamando a Dios, diciendo, dale palabra, aunque no sea mi iglesia, aunque no sea mi pastor, aunque no sea mi hermano, aunque no sea yo de este movimiento, de este grupo, aunque yo no sea de ese ministerio, pero dale palabra. Y a veces el predicador se jacta pensando que es por él y no se da cuenta que es por el hermanito de la otra iglesia que llegó a orar. Aleluya. Es así, hermano. Es así la palabra de Dios, es así el evangelio verdadero. Entonces este hombre, este apóstol llamado Juan, escogido por Jesucristo, se le entró el espíritu legalista y ahora dice, no, yo se lo prohibí, Señor, se lo prohibimos porque no puede andar predicando, Señor. Si lo traemos a nuestra época, lo que está diciendo aquí el apóstol Juan es, yo se lo prohibí porque no es de mi iglesia, no es de mi denominación, no predica lo que yo predico. Es que yo predico todos los días de la corbata y él no predica de la corbata, no le vamos a permitir porque no es de los nuestros. No es que como yo predico todos los días en la iglesia y en las transmisiones en vivo, todo el tiempo, yo predico de la ropa, el vestido y la corbata, entonces como él no lo hace, no es, se lo prohibí porque no es. Es que como en esa iglesia los hermanitos dicen, yo he escuchado, hermano, mire qué cantidad de gente inmadura hay en este siglo, hermano. Por mucho que prediquen en coliseos, que prediquen en iglesias y se los lleven a predicar hasta la China, hermano. Pero qué inmadurez he visto, hermano, de gente que, no es que no habla lenguas, no es que no creen los dones del Espíritu Santo, es que como es bautista el hermano, entonces empieza a criticar, empieza a murmurarle, porque es bautista. Y como es bautista, piensa que no puede ser usado por Dios. Y lo contrario también, porque hay bautistas que también son legalistas. Yo los he visto. Porque eso no se trata del pentecostal. Lastimosamente, hermano, la inmadurez espiritual es en todas las denominaciones. En toditas hay gente que hace quedar mal el evangelio con su inmadurez. He visto hermanos bautistas que también son legalistas, critican al pentecostal. No, es que aquí está prohibido que me vengan a hablar de dones de lenguas y de echar fuera demonios. Ahí les salió el legalista al hermano bautista. Aleluya. ¿Se da cuenta? Así es, hermano. El pentecostal sale con su legalismo de que el bautista no viste siempre con corbata y con falda larga, hermano. Y ahí sale el bautista que no, que el pentecostal es muy loco y que anda mucho remolineando y que mucha lengua y eso y lo otro. Y se le salió a ambos el legalismo y ambos están perdidos si no se arrepienten y empiezan a hacer lo que dice la palabra de Dios, que somos pacificadores, reconciliadores. Amén, aleluya. Aprended de mí que soy manso y humilde, dijo el Señor Jesucristo. Hay un espíritu de fariseísmo en este siglo, hermanos. Y el apóstol Juan se le metió ese espíritu. No se lo prohibí, dice, porque no continúa con nosotros. Yo creo que leí bien la Biblia. Miren lo que dice parte final del verso 49. Se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. Hermano Chochito, yo le quiero decir una cosa, hermano Chochito. De aquí en adelante nunca más se vuelva a comunicar con el pastor de la iglesia tal. ¿Por qué, pastor? Porque no. ¿Pero por qué? Porque yo me peleé con él. No le vuelva a hablar. Hermano, ese es un espíritu legalista. Se le metió ese espíritu a Juan y se le ha metido a muchísimos.
Hermano, el otro día yo pasaba por un lugar y escuchaba que alguien decía, escuche esto, escuche, y comparte ese video, compártalo para que alguien le queme las orejas un poco y se arrepienta un poquito de ese espíritu legalista que tienen algunos hermanos. Yo pasaba por un lugar y le escucho a alguien decir, hijos del diablo, lean la Biblia. Hermano, gritarle en una plaza a los incrédulos, hijo del diablo, lea la Biblia. Y como gritan, hermano, ¿usted cree que eso es reconciliar a Dios con el mundo, al mundo con el Señor? Es que pastor, claro, es que el mundo no lee la Biblia. Hermano, yo no llevo en esto 8 días, hermano. Cuando yo escucho a alguien que se atreve a predicar, a gritar en vivo o en una plaza y decirle a la gente, se van a ir al infierno por no leer la Biblia, yo siempre me pregunto lo siguiente, yo siempre digo, ¿y usted? ¿Usted cuando era del mundo leía la Biblia? Nosotros, hermano, cuando éramos del mundo leíamos la Biblia. La leíamos, no la leíamos, no la leíamos, ni siquiera tenías Biblia. Y ahora que el Señor te ha iluminado, te ha rescatado, te ha limpiado, te ha sacado del lodo cenagoso y te ha puesto con autoridad y te ha dado el Espíritu Santo para que prediques su palabra, ahora te paras en una plaza a decirle al del mundo, ustedes no leen la Biblia, vaya a leer Biblia. Y tú la leías, hermano. Tú tampoco la leías. ¿Por qué ahora le gritas al incrédulo, lea la Biblia? A otro arrebatado por ahí le escuché que decía, es que ustedes están perdidos porque no buscan a Dios, dice, porque no lo están buscando, dice, búsquenlo, pecadores, le dice. Hermano, hermana, usted y yo tampoco buscábamos a Dios, usted y yo no buscábamos a Cristo, usted y yo buscábamos cerveza, usted y yo buscábamos discoteca, usted y yo buscábamos billar, usted y yo buscábamos pelea, usted y yo buscábamos mujeres, usted y yo buscábamos el pecado, la inmundicia, la maldad. Así que si usted le dice a ese hombre, esa mujer que no ha recibido todavía el Evangelio, vaya y busque de Dios, la pregunta es, ¿y tú lo buscabas, hermanito, hermanita? No, pastor, pero ahora yo sí lo busco. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor que ahora puedes buscarlo y yo puedo buscarlo al Señor. Y que hoy podemos leer la Biblia, pero antes no lo hacías. Es más, ni ahora lees la Biblia. Santo, ay, se le cayó la corbata a alguien. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Porque hay muchos que salen ahí, lee la Biblia, mundano, le gritan, pero ni tú la lees. Muchas veces salen a predicar en la plaza y ni han leído la Biblia. Muchas veces están predicando en vivo y ni han leído la Biblia. Muchas veces se suben al altar y ni han leído la Biblia. Pero salen al parque, a la plaza, al mercado, a gritarle a la gente, vaya, lea la Biblia. ¿Y usted por qué no la leyó? ¿Usted por qué no la estudió? No, es que yo ya la leí toda hace 20 años. Qué bueno que la leyó hace 20 años. Pero usted no puede darle lo que no tiene. Usted no puede dar porque usted va a ser un ciego guiando a otros ciegos. Usted es un pozo vacío. Es una nube nada más que es acarreada por el viento, hermano, hermana. Y mire, hermano, yo me doy cuenta rapidito cuando la gente no está leyendo la Biblia y se ponen a predicar en la iglesia, en la calle, en el parque, donde sea. ¿Cómo se da cuenta, hermano, hermana? Porque siempre hablan de lo mismo, siempre. El domingo predican de la corbata y el vestido y el cabello largo. El miércoles hablan de la corbata, el cabello largo y el vestido. El viernes hablan de la corbata, el vestido y el cabello largo. Y el domingo vuelven a repetir. Y si hay vigilia, también hablan de lo mismo. Y en vivo, se arman su en vivo y también hablan de lo mismo. Y salen a la plaza a predicar también de la corbata. No tienen de qué sacar, dice la palabra de Dios. El hombre malo de su mal corazón saca de su mal tesoro, de su mal corazón saca su tesoro. El hombre bueno, dice, de su corazón saca el buen tesoro, saca las cosas que están ahí, que Dios ha puesto ahí un tesoro maravilloso. El Señor Jesucristo dijo que aquel que cree en Él, que aquel que beba de esa agua, brotará de dentro de sí ríos, brincará, saltará, ríos de agua viva, hermano, hermana. Por eso es que hay muchos predicadores que todo el tiempo se pasan hablando de legalismo, corbata, vestido, falda, cabello largo, y solo eso, hermano. No tienen otra cosa más de qué hablar. Bendito sea Dios que viene un terremoto y por fin cambian de tema.
Porque si no viene un terremoto no tienen de qué hablar. Cuando pasan las réplicas otra vez vuelven a la corbata y el vestido. Que no tienen palabra, no tienen espíritu, no tienen llenura, no tienen unción. No, pero somos pentecostales, ¿cómo va a decir que no? Hermano, cualquiera hoy en día se llama pentecostal. Cualquiera que no ora, cualquiera que no ayuna, cualquiera que no lee palabra, cualquiera que ni el bautismo del Espíritu Santo han recibido y se hace llamar pentecostal, hoy cualquiera se hace llamar pentecostal. Pero se siente claramente que no han recibido el Espíritu Santo. Oh, pero es que hablan lenguas. ¿Serán de Dios? Entonces, hermano, estamos viviendo en una época donde se ha metido el espíritu legalista, sobre todo en los inmaduros. Son hombres inmaduros, hermano. Yo escuché hace como un año atrás predicar a un varón, y al varón yo lo conozco más de 16 años, y de repente hace un año atrás lo escucho predicar, hace años que no lo había visto, y le empiezo a predicar de una manera tal que hermanito a los 5 minutos de estar escuchando, yo dije, este hombre no tiene el Espíritu Santo. Se pasa 2 horas, hora y media insultándole a la gente, usando palabras como brutos, burros, ignorantes, etcétera, etcétera. Y digo, este hombre no le ha alumbrado el Espíritu Santo, el Evangelio no le ha alumbrado todavía a este hombre. Toda la predicación y la siguiente, 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 se la pasa insultando, 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 hermano, al hombre, a la mujer sin Dios, al que no cree como él cree. Y se le metió un espíritu legalista de, es que nosotros nunca nos podemos equivocar, somos perfectos, y si usted se equivoca, usted es del diablo, dice. Hermano, dígame si eso no es ser un legalista de hueso colorado. Sobre todo porque yo conozco al varón. Mi hermano, yo conozco a muchos de los que predican, y si yo dijera lo que sé, se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. Ahora mire el siguiente versículo que tomamos para referencia, que está en el 54. Mire lo que dice, verso 54 de Lucas 9. El mismo apóstol Juan y Jacobo, mire lo que dicen ahora, verso 54. Viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, le dijeron al Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Voy a leer unos versículos atrás, el 52, para que usted entienda. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacer los preparativos. Mas no le recibieron, porque el aspecto era como de ir a Jerusalén. Verso 54. Viendo esto, dice, viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos a llover fuego del cielo como lo hizo Elías y los consuma? En este mismo capítulo se presenta otra circunstancia. Jesús manda a sus discípulos porque iba prontito iba a entrar en Jerusalén. Se acercaba ya la hora. Y de repente entran, dicen, de los samaritanos, pero los samaritanos dicen, no sé, muchachos, no conocemos a ese Jesús, no tenemos nada que ver. Y no lo reciben. Entonces viene Jacobo y Juan y dicen, Señor, ¿quieres que hagamos llover fuego como Elías y destruya a esos samaritanos? Mire cómo se les volvió a meter el espíritu legalista por segunda ocasión al apóstol Juan. ¿Sabe por qué, hermano? Porque los samaritanos son hermanos. Son hermanos. Son del mismo pueblo. No, es que los samaritanos se contaminaron y se mezclaron con otras personas que eran paganas. Hermano, pero descienden del mismo Jacob. Descienden del mismo Israel. Tal vez no tengan la sangre pura, pero son hermanos. Y se le mete el espíritu de fariseísmo, de legalismo al apóstol Juan y dice, vamos a hacer llover, Señor, como lo hizo Elías. Error gravísimo, hermano. Gravísimo.
Porque Elías hizo llover fuego sobre paganos, sobre hombres que querían destruirle, que querían matarle, que fueron enviados por el rey para arrestarle, para matarle. Sin embargo, aquí Juan Jacobo dice, es que no nos recibieron, solo porque no lo recibieron, dice, no, hay que matarlos, hay que acabarlos. Hermano, así estamos viviendo en este tiempo de legalismo, donde hay gente que te ven por ahí y te dicen que como tú no piensas como ellos, no hablas como ellos, no te comportas como ellos al 100%, quieren que seas una réplica de ellos. Y como no lo eres, como no lo haces, como el Señor te llamó en otra cosa, en otro ministerio, en otra dirección, entonces ¿qué es lo que dicen? Haz llover fuego. ¿Qué están diciendo ahí Juan y Jacobo para este tiempo? Que quiere, Señor Dios, quítales el ministerio. Quiere, Señor, que se vayan, que se cierre su iglesia, que desaparezcan. Por eso es que cuando cae alguien que a ellos no les agrada, a los legalistas se gozan, se alegran. ¿No los ha visto? Se cae alguien que a ellos no les gustaba, falla, tropieza y sale en las redes sociales que cayó, falló, se equivocó y se alegran, hermano. Los legalistas en primer lugar se alegran, hermano. Se alegran. Aquí no estamos hablando ni de satanistas, ni de ocultistas, ni de santeros. Estamos hablando de hermanos, hermanas que falló, cayó, tropezó, y algunos hasta fallan, caen y tropiezan por ser eso mismo, por la misma razón de ser legalistas, caen, fallan y tropiezan y caen en lo mismo que un día juzgaban y hasta peor, hermano. Cuídese, cuídese, hermano, hermana. Arranque ese espíritu legalista de fariseísmo que tiene usted ahí creyéndose el más perfecto, su denominación, el nombre de su iglesia. Ay, intocable es su ministro, su pastor, su líder. No, hermanito. Oh, hermanito, cuántos legalistas yo he visto caerse, cuántos legalistas he visto que un día juzgaron al hijo del hermano, de la hermana, y ahora sus hijos están peor caídos, hermano. ¿Sabe cuántos he visto, hermano? Aún cuando yo era joven, hermano, había un hermanito en la iglesia que siempre me juzgaba, siempre me criticaba. No perdía la oportunidad de juzgarme y criticarme. Está bien. Yo vestía malo, yo vestía feo, cargaba cabello largo, no usaba corbata, no usaba terno. Está bien, hermano. Y nunca, hermano, perdía la oportunidad que tenía, y sobre todo si le daban el púlpito, me atacaba y me criticaba. Esos hermanos pelones, esos hermanos que andan ahí vestidos con esa ropa fea, esos hermanos que andan solo de negro, siempre criticando, hermano, hermana. Mira, hermanito, pasaron los años, todos sus hijos, algunos de sus hijos que estaban en el ministerio, toditos se apartaron del evangelio. Toditos. Y mientras a nosotros, sobre todo a mí, me criticaba por mi cabellera, por mi vestimenta mala, porque no me vestía santo como ellos se visten, sus hijos lastimosamente cayeron en drogas, alcohol. Dejaron los ministerios, yo los vi, yo fui líder de ellos. ¿Se da cuenta el riesgo tan terrible que es cargar ese espíritu de fariseo, de legalismo, de falta de misericordia, de pensar, hermano, de ponerte tú mismo a pensar cuánto tiempo el Señor te tuvo paciencia para que te conviertas, para que sueltes el pecado, para que sueltes ese mal carácter, para que sueltes esa ropa mundana, para que sueltes todo lo que era del diablo, del mundo? ¿Cuánto tiempo te tuvo paciencia el Señor? Y ahora vamos a venir, después que me tuvo a mí meses y meses, paciencia y paciencia para que suelte el alcohol, para que suelte el mundo, para que suelte las armas, para que suelte al diablo y al infierno que cargaba encima mío. Me tuvo paciencia tanto tiempo, tantos años, para que ahora yo venga a juzgar al hermano o la hermana que no cambia, que no se convierte como yo quiero, cuando yo quiero y a la hora que yo quiero. No, hermano, eso es ser legalista. Eso es ser un fariseo. Aleluya. Si a mí me tuvo paciencia para que yo me convierta por dentro y luego se refleje por fuera, ¿por qué yo no voy a tener paciencia al hermano o la hermana? Y si a mí, que ya caminaba en la iglesia, a ti, hermano, hermana legalista, que ya caminabas en la iglesia, te tuvo paciencia para que te conviertas, queremos que el mundano se convierta por un evangelismo en la plaza
Y porque le gritamos, pecador, arrepiéntete, anda, lee Biblia, y por eso queremos que ya el católico que está pasando, el ateo que está pasando, el satanista que está pasando, venga y se arrodilla y se convierte en ese momento. Qué mal está el ministro, el evangelista, el pastor, el predicador de este siglo, que no se acuerda de dónde salió, que no se acuerda de dónde cayó, que no se acuerda de dónde lo rescataron y cuánto tiempo le tuvieron paciencia. Entonces si a usted el Señor le tuvo paciencia, tenga paciencia. Si el Señor le trató a usted con amor, con misericordia, tenga amor, tenga misericordia, no sea legalista. Ahora que si usted fue tratado a la tabla y su pastor le dijo, arrepiente, hijo del diablo, y ven y ponte esa ropa y ponte así de la noche a la mañana, ya le estaba juzgando que tiene barba y se va al infierno, que tiene cabello largo y se va al infierno, que si se corta el cabello se va al infierno, y por todo le manda al infierno. Ya es culpa suya, porque usted no se puso en las manos de Cristo, se puso en las manos de un hombre legalista, y usted es la viva imagen de ese legalista que tampoco tiene misericordia, y usted tampoco tiene misericordia. Qué triste, hermano. Yo por eso siempre he dicho, yo nací en una iglesia un poco tibia, pero no nací ahí, sino que nací acá adentro, en el corazón. Porque aunque la iglesia no hablaba lenguas y no vestían como a muchos legalistas les gusta que se vistan, pero hermano, hermana, ahí recibí a Cristo, recibí el amor de Dios y limpió mis pecados y limpió mis culpas y me lavó y me restauró y me levantó y me llamó y me ha sustentado y me ha sostenido durante todos estos largos años de evangelio, hermano, hermana, y nunca me he ido para atrás, aunque empecé de abajo, aunque empecé siendo pequeñito, aunque empecé no entendiendo nada, aunque empecé yendo a la iglesia borracho, aunque empecé yendo a la iglesia con armas, aunque empecé yendo a la iglesia odiando el evangelio, pero aún así el Señor hasta aquí me ha tenido misericordia, porque Él vio que yo no fui a aparentar, que yo no fui a criticar, que yo no fui a murmurar, que yo no fui a estarme peleando con la gente porque piensan diferente, porque visten diferente, porque predican diferente, hermano, hermana. Yo fui a la iglesia porque yo sabía que el problema de este mundo era yo, era mi persona, era mi carácter, era mi pecado, era mi maldad. Y por eso, hermano, ha pasado lo que ha pasado años, ha venido lo que tenga que venir, hermano, y sigo ahí. Y no cambio el evangelio, ni lo vendo el evangelio por nada ni nadie, hermano, hermana. Aunque sea tosco, dijo el apóstol Pablo, aunque sea tosco para hablar, pero no lo soy en cuanto a conocimiento, dijo el apóstol Pablo. Asimismo, hermano, hermana, el tener autoridad no significa andar insultando al hermano, a la hermana, a cada momento solamente porque no viste. No habla, no piensa como usted. Porque no va a su iglesia, porque se fue. Si se fue, hermano, está bien. Está bien. En una ocasión un hermanito viene y me dice, hace un tiempo atrás viene y me dice, hermano, yo vengo de tal iglesia, dice. Y cuando empieza a predicar este hermano, empieza a juzgarle a la gente, diciéndoles que no se han convertido. Porque él ya cargaba su traje exterior, su leva, su casimir, su corbata. Y le escucho que empieza a juzgarle, a criticarle a los hermanos que venían nuevos. Y algunos venían con calentador a la iglesia. Eran nuevos, está bien. Y un día me acerco y le digo, hermano, de la iglesia que usted salió para llegar acá, ¿cuánto tardó usted en salir de esa iglesia que usted le llama tibia? ¿Cuántos años se demoró en salir? Oh, hermano, yo estuve ahí más de 15 años. Gloria a Dios. Usted se tardó 15 años en salir de una iglesia tibia. Y ahora quiere que en 15 días los hermanos nuevos se conviertan como usted se ha convertido en 15 años. ¿Se da cuenta, hermano, hermana? Porque a veces ese espíritu legalista está en esta gente que no se acuerdan cuántos años tardaron. Y si muchos de ellos escaparon de iglesias de prosperidad, de pactos, de iglesias de doctrinas chuecas, torcidas, de iglesias tibias, dele gloria a Dios que Cristo les sacó de ahí, dele gloria a Dios, pero Cristo no entró a sacarle a patadas,
tinieblas. Jesucristo lo sacó de ahí, abriéndole sus ojos para que vea, para que entienda, para que comprenda las Escrituras. Y por eso hoy camina usted en lo que llama sana doctrina. Pero si sigue hablando, predicando, insultando, criticando, murmurando, peleándose, prohibiendo que los hermanos se lleven como hermanos, que en la calle no se saluden, que se borren del WhatsApp, que se borren del Facebook, que se borren, se bloqueen en las redes sociales, y que si me ven en la calle se miren mal, se echen ahí malos ojos, malas caras, hermano, hermana, usted no ha nacido de nuevo y le fue inútil, hermano. Le fue inútil. Madure, hermano. Hermano, estamos viviendo la época más inmadura de la iglesia. Más inmadura. La gente piensa que andar insultando al mundo y a Raimundo y todo el mundo piensan que eso es madurez y autoridad. Eso no es autoridad, hermano. El día que yo vea como a este hombre de la Biblia, que le prohibieron, que el apóstol Juan le prohibió echar fuera demonios, el día que yo vea que esta gente legalista hace estremecer al diablo, al infierno, porque es fácil gritarle al borrachito: ¿qué pasa, borracho? ¡Hijo del diablo! Es fácil gritarle al borrachito. Es fácil gritarle: idólatra, lee la Biblia. Es fácil, sencillo, esto lo hace cualquiera, y más si estás ahí con todo el combo de la iglesia. Pero el día que yo los vea parándose frente a un asesino, frente a un pandillero, frente a un brujo, frente a un narco, frente a uno de esos miembros de esas bandas que están asolando nuestro país, el día que les vea frente a ellos y solitos predicándoles de Cristo, ese día diré: esta gente tiene poder, unción, autoridad, hermano. Pero mientras les vea gritando, criticando en una plaza de cosas que a veces ni entienden y malinterpretan en la Biblia, son legalistas, hermano. Son legalistas. Usted los ve ahí en una plaza gritándole a la gente del mercado. Si tiene autoridad y dice: es que yo predico con autoridad, hermano, vaya a predicarle a los pandilleros de su barrio. Métase al billar de su barrio y predíqueles. Predíqueles. Si usted tiene autoridad, haga eso. Si tienes autoridad, ve al centro, ve a San Roque, y en vez de gritarle a la gente que pasa por ahí, ve ahí al punto, ve al hueco ahí donde vende droga el brujo, y háblale de Cristo. Ya es una liberación si tiene poder y autoridad. De lo contrario, solamente el legalismo, es fariseísmo, hermano. Cualquiera puede gritar en una plaza. Uy, en las redes sociales, hermano, cualquiera puede hacerlo. Cualquiera lo hace. Cualquiera lo hace. Hasta usted, Pastor Pablo, ahí está, hermano Pablo, usted está gritando en el Facebook Live. Oh, hermano. Yo predico la palabra de Dios desde antes que exista Facebook Live. Predico la palabra de Dios desde antes que exista TikTok. Desde antes que exista la tecnología fácil que existe hoy en día. Y siempre me metí en problemas. ¿Cuántas veces me han amenazado de muerte en el pasado? Te vamos a ir, te vamos a matar. Sicarios. Yo no predicaba en esa época en Facebook Live porque no existía en la iglesia. Aquí queda la iglesia y te mando la dirección. Varón, vienes. Para mí va a ser un placer morir en tus manos. Nunca llegaron. Ni porque les daba la dirección y el número de teléfono. Porque cualquiera puede pararse, hermano, en un parque. Cualquiera puede prender una cámara y empezar a hablar y a criticar porque el hermano y la hermana no va a tu iglesia, hermanito. Pero qué difícil es ser reconciliador. Qué difícil se te hace pararte frente a un adicto a las drogas en la calle, poner tus manos sobre él y decir: voy a reconciliarte con Cristo. Cierra tus ojos, reprender esos espíritus inmundos, abrazarle y decirle que Cristo le ama y que tú le amas, en vez de estar insultando y gritando. ¡Qué difícil! Eso no lo puede hacer un legalista. Para el legalista es más fácil pelearse en las redes sociales. Entonces miren lo que dice ya casi para terminar. Dice la palabra de Dios en el 54, dice que viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, miren, viendo eso, dice, vieron que no le recibieran al Señor Jesucristo. Dice, no,
no recibieron a Jesús aquí para hacer una cena, una comida, algo. No lo recibieron al maestro y se enojaron porque no lo recibieron. Aleluya. ¡Ay, santo! ¿Cuántas veces, hermano, hermana, yo he visto predicadores, pastores, evangelistas, todos entre comillas, que se enojan porque no quiere la gente recibir a Jesús de Nazaret? Amén, aleluya. Está evangelizando en la plaza, se saca el aire gritando, y cuando hace el llamado no viene nadie, se enoja. Vengan corazones de piedra, les empieza a gritar, amén, aleluya, y menos gente viene, amén, aleluya. Así le pasó a Juan y a Jacobo, hermano, lea la Biblia, no me lo estoy inventando yo. Se enojaron porque no recibieron a Jesús. Jacobo entró en ira, dice: yo puedo mandar a hacer llover fuego si tú lo ordenas, maestro, porque no te recibieron. Ay, santo, bendito. Y por ahí creo que, ay, Dios mío, hay gente que es así, hay predicadores que son así, hermano. Y mientras más Dios endurece el corazón de la gente cuando ellos evangelizan, porque la Biblia dice que Dios es Dios del Padre, del Hijo, Él es el dueño de esas almas. Y el único que endurece el corazón del hombre, como el de Faraón, es Dios. Muéstrame en la Biblia cuando dice que Satanás endurece el corazón del hombre. Muéstremelo. La Biblia dice claramente: usted, hermano, hermana, que predique en el parque, en la plaza, en el mercado, donde sea, su pastor, su iglesia que predica, muéstreme dónde dice en la Biblia que el diablo es el que trae a las almas a los pies de Cristo. Dice que Dios trae a las almas a los pies de Cristo. Si usted predica, si usted evangeliza, si yo predico, si yo evangelizo y no viene ni una alma al llamado, sepa usted, hermano, hermana, que el que endureció ese corazón fue Jehová, fue Dios. Aunque grite, salte, relinche, flote, levite, haga milagros, si Dios endurece el corazón de Faraón, ni aunque llueva fuego con granizo, ni aunque se convierta el río en sangre, ni aunque salgan úlceras, ni aunque vengan las tinieblas, pase lo que pase, nadie recibe a Cristo si el Padre no lo trae primero. ¡Aleluya! Se le cayó a alguien por ahí el maquillaje, hermano. Así es, hermano. Así es. Entonces a veces yo veo predicadores santo que se enojan, entran en ira porque no viene nadie al llamado. Hermanito, hermanita, usted no entiende el evangelio todavía. Usted no entiende la palabra de Dios todavía. Usted no ha entendido que la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Aunque no se convierta, aunque no pasen, aunque no vengan de rodillas llorando a decirle: oh, su palabra, maestro, papa, me ha llegado al corazón. Aunque no venga la gente cuando usted llama, usted lanzó la semilla. Usted no tiene ni idea de en el corazón que cayó. El día que usted muera y vaya con Cristo, si es que va con Cristo, si es que deja de ser legalista y fariseo, y usted muere y va con Cristo, allá arriba el Señor le va a decir: mira, te ganaste estos miles de almas, pero Señor, nunca pasaron al llamado. No me importa si no pasaron al llamado. Uno siembra, otro riega, pero yo doy el crecimiento. Aleluya. Santo. ¿Se da cuenta que es diferente? ¿Se da cuenta que diferente es el ser maduro espiritualmente? ¿Qué inmadurez? De que porque nadie viene al llamado, después de que predique, evangeliza, se enoja. ¿Qué se enoja? Te haya hecho a perder el testimonio, hermano. Una hora predicando el amor de Dios, y Cristo te ama, y venga Cristo, y Cristo viene pronto, y venga, y reconcíliese, y cuando no pasa nada, y empieza a gritarles: arrepiéntase, corazones duros de piedra, por eso Dios va a mandar destrucción. Primero habla que Cristo quiere salvarle, y ahora vuelta, se enojó, y ahora dice que viene el fuego. ¿Quieres que haga llover fuego, Señor? ¿Quieres que haga llover fuego y los consuma? Porque no te aceptaron, no te recibieron. Mire, ese es el espíritu del fariseo, del legalista que hay hoy en día, hermano. Sobre todo en los pentecostales. Sobre todo en ellos, que han hecho quedar mal el pentecostalismo. Yo soy pentecostal, hermano, pero me da vergüenza ver los pentecostales de este tiempo. Me da vergüenza, mi hermano. Vergüenza.
Antes el pentecostal era sinónimo de orgullo, de fuerza, de autoridad, de poder. Nos enaltecía el Señor Jesucristo, hermano. Hoy pentecostal es sinónimo de murmuración, de crítica, legalismo, fariseísmo. Crítica, murmuración, legalismo y fariseísmo, y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, hermano. Hoy el pentecostal hace quedar mal al pentecostalismo. Hace quedar mal, hermano. Porque no tienen de pentecostales nada, hermano. No, pero yo predicando en mi iglesia ya somos 50, somos 70, somos 80. ¿80 qué? ¿60 qué? ¿50 qué? Legalistas. Porque dice la palabra de Dios, hermano, que Él dará pastores conforme a su corazón. Es decir, en otras palabras, las ovejas se parecen a su pastor. Y si usted es un legalista, murmurón, criticón, chismoso, entrometido, peleonero, ¿cómo cree que van a ser sus ovejas? ¿Tienen 50 qué? ¿Peleones? Pero es que se enoja el pastor con un hermano, con una iglesia, con una denominación, y toda la iglesia empieza en el Facebook. Hijo del diablo, arrepiéntase, hermano. Usted que se fue de la iglesia, ya no le vean, ya no le escuchen, ya no vean sus transmisiones. Y empiezan las mismas ovejas, se empiezan a comportar idénticas al pastor. Yo lo he visto. Yo no soy hermanito por ahí, un hermanito que se le ocurrió prender la cámara y se puso a predicar porque le entró ahí las ganas de ponerse a pelear, hermano. Dios a mí me entregó un ministerio, un llamado, los dones, la autoridad, la sabiduría, el conocimiento de la palabra de Dios y sobre todo la permanencia en el camino de Dios. Yo hablo de lo que sé, de lo que veo, de lo que el Señor me muestra. Y a veces yo veo, hermano, que hay réplicas, hermano. Y sale uno por ahí en la plaza gritando, criticando, insultando, y se levanta la oveja y es lo igualito, hermano. Eso es el pentecostal en este tiempo, para vergüenza del evangelio, para avergonzarnos a los que queremos predicar el evangelio, la doctrina sana tal y como es. Y la doctrina sana no se trata de andarle viendo el diablo en todas partes y a todo el mundo y solamente usted creyéndose santo, que no cae, que no falla, que no se equivoca, que no tropieza. Eso es mentira, usted está peor que el diablo. Porque aquel que diga que no ha fallado, que no ha pecado, hace mentiroso a Dios y usted también es un mentiroso. Hasta el diablo se sorprende a veces. Yo no le he dicho eso. ¿Se da cuenta, hermano? Hoy estamos viviendo un legalismo terrible, hermano. Años atrás, según yo puedo ver y entender, años atrás, muchos años atrás, tal vez hasta incluso antes que yo me convierta, se les llamaba legalistas a predicadores como Gigi Ávila, Jorge Rasque, etc. Se los llamaba así, pero porque ellos predicaban la palabra con autoridad, con unción, con poder, con fuego. Pero yo nunca he visto a Gigi Ávila pelearse en las redes sociales con nadie, hermano. Nunca, jamás. Y a Gigi lo acababan, lo insultaban. Hasta ahora que el Señor se lo llevó a su presencia, hasta ahora lo acaban ahí a Gigi Ávila. Pero nunca lo vi en vida a él pelearse, enojarse. Él predicaba con autoridad. Él hablaba de santidad interna y externa, pero lo hacía con autoridad, con poder y con señales que demostraban que Jehová estaba con él. Porque Gigi Ávila hablaba con poder, hablaba con autoridad, pero cuando se paraba en una campaña, sanaba enfermos de sida, de cáncer, sanaba leucemia, sanaba, libertad, echaba fuera demonios, bautizaba en el Espíritu Santo por el poder de Dios, hermano, hermana, amén, aleluya. No era como los legalistas de este tiempo, porque ahora le dicen legalista, pero no es porque sean como los siervos de antaño, como un Jorge Rasque, como un Gigi Ávila, como un Josué León. No son como ellos. Ahora les llaman legalistas y a todos nos meten en el mismo saco porque se la pasan peleando, criticando, murmurando. Es que el hermano Pablo no se puso corbata para hacer el Facebook Live. Ese hermano está endemoniado, ya te decía. Ellos no se pasaban peleando, hermano. No se pasaban peleando, criticando.
Esos hombres sí tenían el poder de Dios, el Espíritu Santo. Esos hombres sí sabían quién era Cristo Jesús. Sí sabían que tenían un llamado. Y esos eran hombres de poder, de unción, de autoridad. Ni a los talones les llego yo, hermano, esos grandes hombres de Dios, hermano. Ya quisiera yo, hermano, llenar un coliseo de 10,000 personas, hermano. Si cuando yo he predicado, hermano, durante años y años y años en una calle, en una plaza, en un mercado, hermano, 1, 2 pasaban a recibir a Cristo. Esos hombres Dios los usaba con poder y autoridad. Y en campañas, hermano, recibían 10,000, 5,000 personas, recibían a Cristo en una sola noche, hermano. Oh, esos eran hombres de verdad. Hoy el pentecostal moderno piensa que ponerse a criticar en la plaza es estar lleno del Espíritu Santo. Y las señales, hermanos, de Marcos 16. Y a veces estos hermanos que son legalistas, de iglesias legalistas, dicen: hermanitos, no se dejen engañar con la doctrina de tal y cual, y la prosperidad, y esto, y los pactos. Gloria a Dios, está bien que no se dejen engañar. No se deje engañar, hermano, de las doctrinas falsas, de la prosperidad y cuántas cosas el diablo ha levantado. Pero tampoco se deje engañar haciéndole creer que estamos aquí para pelearnos entre hermanos, para discutir porque el hermano va a otra iglesia, porque yo voy a otra, porque usted predica así, yo predico así. No estamos para eso, hermanito, no estamos para eso. Eso también es vivir engañado, diciéndole: nuestra denominación es la única santa de aquí, de todo el pueblo. Falso, mentira, hermano, mentira. Dios usa a quien sea, hermano, a quien sea, para cambiarnos, para convertirnos, para llamarnos la atención. No crea que, hermanos, yo a veces veo a los legalistas y ellos piensan que si ellos no gritan, si ellos no insultan en sus redes sociales, en la iglesia, en el púlpito, en la calle, la gente no se va a convertir. Hermano, ¿quién les engañó así? ¿Quién les engañó de esa manera? Si Dios quiere convertirle a una persona, Dios usa hasta las piedras. Yo he visto que a veces Dios usa gente que nunca se han atrevido a tomar un micrófono, hermano. Que nunca les da miedo usar un micrófono. Pero se han ganado más almas que los que usamos micrófono, hermano. Amén, aleluya. Y la gloria es de Cristo, hermano, hermana. Yo he visto gente que tiene pavor de pararse en el púlpito, pero cuando están en el bus, ya le hablan al que está al lado. Cuando se sube en el taxi, ya le habla al chofer. Cuando está caminando en la calle, ya le habla a alguien. Se siente en una plaza, ya le está predicando a alguien. Hay gente que nunca se va a atrever a hacer un en vivo en Facebook, ni en TikTok, ni en YouTube, hermano, hermana. Pero se han ganado más almas que los que estamos aquí gritando, hermano, hermana. Amén, aleluya. Y todo es para la gloria de Dios. Y si el hermano se gana así a almas para Cristo, gloria a Dios, hermano. Yo he visto gente que Dios ha usado mucho más que yo, que me la paso gritando, hermano. Bendito. Y uno se alegra, hermano. Uno dice: bendito sea Dios, aleluya. Porque una alma, uno que se arrepienta, no por tu predicación, sino porque fue al que Cristo escogió, a que a Dios le dio la gana de escoger, y se convierta a través de quien Él quiera. Por eso es que vemos muchos predicadores y pastores frustrados. Ya no quieren salir a predicar en la calle, ya no quieren salir a predicar porque dicen: yo hago el llamado y nadie viene, y empieza a llorar, y ahora ya no quiere salir a evangelizar. Vayan, hermanos, ustedes, dice. No sea cobarde, no sea miedoso, no sea niño. Usted salga, predique la palabra, y si no sale nadie, si no viene nadie, si no pasa nadie al llamado, no se preocupe, la semilla quedó. Yo siempre he contado, hermano, un día yo estaba en la calle, en el parque, borracho con mis amigotes ahí, y de repente un hombre empieza a predicar a lo lejos: vengan a Cristo. Dice: yo robaba y yo mataba, dice, pero Cristo me hizo libre del alcohol, de las drogas. Vengan a Cristo, jóvenes, hay esperanza en Cristo Jesús. Y yo bebiendo con mis amigos ahí, mis amigos se reían y decían: hombre loco este, venga, tómese una copa,
mejor, se burlaban, se reían, hermano, hermana. Y aunque yo también me sonreía con las barbaridades que decían mis amigos, hermano, hermana, pero sabe una cosa, lo que ese hombre dijo, quedó la semilla plantada en mi corazón. ¿Cómo lo sabe, hermano Pablo? ¿Sabe cómo lo sé? Porque hasta el día de hoy lo recuerdo, hasta el día de hoy siento las palabras que ese hombre dijo, que yo podía ser libre como él fue. Y cuando ese hombre, hermanito, cuando ese hombre, hermanita, dijo, pase el que quiera recibir a Cristo, mis amigos se rieron y yo miré la cara al otro lado y dije, eso no es conmigo. Yo no, religiosos, no, mentirosos, no, para mí no es eso. No. Y aquí estoy. Y aquí estás. Y aquí estamos. Sirviendo a Cristo, buscando a Cristo, adorando a Cristo. Y no pasamos a recibir a Cristo. No aceptamos el llamado del evangelista, del predicador, pero quedó la semilla. Por eso el pastor que sabe su llamado, que entiende su llamado, hermano, hermana, no se frustra. Vive frustrado porque nadie le pasa el llamado. No, hermanito, usted predique la palabra. Hermanita, predique la palabra. Ministro, ministra, pastor, pastora, ministre, predique. Y si no pasa nadie, no importa, la semilla está ahí. Padre, en tu nombre, Señor Jesús, predicamos la palabra y ahí está la semilla. Ven, aleluya, gloria a Dios. Hermano, y los que transmiten en Facebook, en TikTok, si no le ponen like, se frustran y empiezan a cambiar el mensaje. No, hermano, no es necesario que nos digan like. Si usted predica en redes sociales y no le ponen like, está bien. Usted predicó la palabra. Usted siéntase gozosa que predicó la palabra del evangelio, de la reconciliación, no del legalismo, no del fariseísmo. No nos creamos mejores. Por eso Cristo le responde en la parte más abajito, verso 55. Mire lo que dice Jesús. Veamos si Jesús le respondía a estos evangelistas como muchos pastores les dicen a los miembros de su iglesia. Bien, hermanito, bien. Me parece bien que usted le macheteó a todo el mundo ahí, le llamó hijo del diablo a unos, a otros les llamó pecadores, a otros les llamó tibios, mundanos. Bien, hermanito, muy bien. La próxima semana le pongo a predicar en el púlpito. ¿Usted cree que el Señor Jesús le respondió así a Juan y a Jacobo? Veamos lo que le dice en el 55 y 56 Jesucristo a Jacobo, que tenía 0 porque no recibieron a Jesús. 55. Entonces volviéndose él, los reprendió. Aleluya. Diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Jesucristo los reprendió. No les felicitó, no les admiró, no les dijo, bien muchachos, defendieron el ministerio. Bien muchachos, bien, mataron, quemaron, destruyeron a esos hombres que no quisieron recibirme. Les dijeron, no sirven para nada, se van a ir al infierno, bla. No. Jesucristo dice, los reprendió y les dijo, ustedes no saben del espíritu que son. No saben. Jesús les estaba diciendo, ustedes son legalistas. No saben que yo he venido a reconciliar, a salvar, a sanar, a restaurar, a transformar, a derramar el amor que el mundo no tiene. ¿Cómo le vas a decir al muchacho que está ahí en drogas, hijo del diablo? Si el que está en drogas está ahí mismo, por eso mismo, porque no ha recibido amor, no ha recibido misericordia. Quizás creció sin un padre, quizás creció sin su madre. Nadie le dijo que le ama, nadie le abrazó, hermano, hermana. Sí, yo sé, eso no es pretexto para consumir, pero eso lo mató. Para que vengan los portadores de la luz a hundirle más al adicto. Una vez un pastor decía, yo me fui a predicar, dice. Me fue a predicar en una fundación y a todos los dejé exhortando ahí. Y a toditos les dejé diciendo ya, pues a ver si se arrepienten de su perversidad. Borrachos, sinvergüenzas, dice. Dios del cielo. Me pregunto cuántos de esos hombres en esa fundación se arrepintieron, hermano, se convirtieron a Cristo. Yo he predicado años en fundaciones, hermano, donde ha habido gente mala. Gente mala de verdad en estas fundaciones. Y pregúnteles a toditos los hombres y mujeres a los cuales han logrado escuchar el evangelio que Dios me ha permitido llevar en estas fundaciones. Pregúnteles si alguno de ellos los he destrozado, humillándolos, hermano. Pregúnteles.
Y yo no predico suave, hermano. Y sobre todo predico más fuerte para el pueblo, porque el Señor me llamó al pueblo de Dios. Porque el que está rebelde, el juicio empieza por la casa. El Señor envió juicio a Israel, a Jerusalén, a Judá. Y por eso yo a veces predico más apasionadamente, exhortando a los cristianos que a los del mundo. Porque los que están haciendo quedar mal el evangelio, los que están haciendo quedar mal a Dios, los que están haciendo quedar mal al pentecostalismo, son los cristianos. Son los legalistas. Y por eso es que casi nadie escucha los mensajes cuando hago transmisiones. Porque aquí se le doy con todo, hermano. Porque no les gusta que los exhorten, que los reprendan. Pero aquí dice Jesús los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Y en 56, para terminar este asunto, hermano, el Señor Jesús le dice: porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Escuche, hermano, hermana legalista, hágale oír este mensaje a su pastor, a su ídolo. Hágale oír el mensaje que el Señor Jesús no vino a perder las almas, sino para salvarlas. Y Jesús dice, agarró a sus discípulos y se fueron a otra aldea. Mire que ese es el evangelio. Esa es la doctrina sana, correcta. No recibieron a Cristo, no se arrepintieron, no quisieron oír del evangelio. Gloria a Dios. No tienes por qué insultarles, gritarles, ofenderles, pisotearles, acabarles, mandar a llover fuego. Señor, se merecen el juicio. Claro, usted y yo también nos merecemos. ¿O hay acaso uno bueno? Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Bueno, ¿por qué le llamas bueno? Bueno, solo hay uno. Mi Padre que está en el cielo, dijo Jesús. No hay uno solo, dice la Biblia. Dios buscó en toda la tierra y no había uno que haga lo bueno, no había uno que haga lo correcto, dice la palabra de Dios. El apóstol Juan, el mismo que aquí está con ese espíritu de fariseo, el apóstol Juan recibió una visión ahí en Patmos y de repente dice, y no fue hallado nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni abajo de la tierra, no fue nadie hallado digno de desatar los sellos, no fue nadie digno de tomar ahí el rollo del hombre que estaba de ahí, en su gloria, en su trono sentado, de nuestro Jehová Dios en los ejércitos. No hubo uno, dice, digno, pero el Cordero de Dios fue digno. Entonces usted no puede venir con ese espíritu de legalismo a decirle a la gente, a insultarle, a criticarle, porque el Señor dice, tú no sabes de qué espíritu sois. Yo he venido a salvar las almas, no a perderlas, dice Jesús. ¿Y cuántos legalistas han perdido decenas de almas pensando que están haciendo bien? Pensando que están haciendo la obra de Dios, insultando, peleándose entre ellos. Es porque son inmaduros, no les gusta la reprensión. Pero cuando usted y yo somos maduros en la fe, nos reprenden y decimos amén. Sí, Señor, tiene razón. Para llegar aquí, a estar sentado, tuve que pasar muchas exhortaciones, disciplinas del hombre, de Dios también, exhortaciones de mi Padre Celestial, exhortaciones de hermanos, de pastores, de ministros. He tenido que pasar mucho de eso para que Dios corrija mi legalismo. Y a veces veo personas ahí, hombres, y digo, estos hombres llevan 1 año en el ministerio, 2 años, les pusieron frente a una iglesia y ya se creen que han tocado el cielo, hermano. Hoy a veces cuando veo estos nuevos predicadores, estos nuevos evangelistas, estos nuevos pastores, que no llevan ni 2 años, ni 3 años frente a un ministerio, ya se creen los grandes ungidos, hermano, porque viajan aquí a la frontera y ya creen que son los grandes usados. A veces yo digo, pobrecitos hermanos, no saben nada todavía. Nada. Mi pastor con más de 80 años de edad me dijo un día, llevo más de
50 años, 60, 70 años en el Evangelio. Llevo más de 40 aquí en Ecuador y todavía no termino de conocer a Dios. ¿Qué diremos nosotros, hermano, que llevamos 10 años, 15 años, 20 años en el Evangelio? Peor aún, estos predicadores nuevos. Y aquí en Ecuador hay un montón que se la pasan, grita, insulta. Y se creen ungidísimos. Mire, querido hermano, querido pastor, pastora, siervo, sierva de Dios. Si usted lleva ni 2 años, ni 3 años en el ministerio, sea humilde. Usted no tiene ni idea de lo que viene, no tiene ni idea de lo que va a pasar. Yo también fui joven. Yo también predicaba por impulso. Porque cuando era niño, hablaba como niño, juzgaba como niño, predicaba como niño, criticaba como niño, me comportaba como un niño. Y así están muchos hoy en día. Yo les veo ahí, hermano, les veo en las redes sociales y digo, pobrecito el hermano, no tienen ni idea de que con 2 años, 1 año en el ministerio, 3 años, 5 años recién en el ministerio, ya se creen la gran cosa, hermano. Porque le pusieron parte, porque le dieron micrófono, porque le pusieron en el altar, porque le entregaron una iglesia allá armada. Ya creen que ellos son los grandes ungidos de Jehová. Y yo digo, bendito sea Dios. Esta pobre gente no sabe, no entiende todavía. Oh, bendito, yo he visto hombres de Dios de más de 40, 50, 60 años de ministerio y Dios todavía los toma en sus manos y los desmenuza porque todavía no están listos. Y nosotros nos vamos a jactar porque llevamos 1 año predicando el Evangelio. Mire qué espíritu de fariseísmo y qué espíritu legalista y qué espíritu del diablo tiene hoy en día los predicadores y los pastores, los ministros, hermano. No llevan ni 1 año en el Evangelio. Están frente a una iglesia 3, 4 años y ellos ya creen que saben todo. Ya creen que saben toda la doctrina. Ya creen que ellos ya Dios creo que audiblemente les habla y eso que ni oran, hermano. Sea humilde. Mientras más años llevas en el ministerio, más humilde tienes que volverte. Peor si no llevas nada, sea humilde, agache la cabeza y diga, no, si es verdad, yo llevo 1 año, ya me estoy creyendo aquí que soy el salvador del Evangelio, solo yo he quedado, Jehová. ¿Qué haces aquí, Elías? Tengo cientos por ahí que no han doblado todavía sus rodillas a los baales y tú aquí estás hecho el único aquí. Yo cada vez que veo predicadores de aquí, de Ecuador, de Quito, yo digo, Dios mío, ¿estos qué se creen, hermano? Que sin ellos el Evangelio no avanza, hermano. Si Dios quiere y toditos nosotros nos morimos, el Señor usa a un borracho, hermano. Nunca olvidaré el testimonio que me ha dado mi hermano cuando él dice que él estaba yendo a la iglesia pero todavía usaba aretes. Y un día él se subió al bus y estaba él en el bus yendo con su Biblia, eran sus principios, sus inicios del Evangelio, todavía usaba aretes, mi hermano, de sangre. Nunca olvidaré que él siempre da ese testimonio y dice, y se subió al bus un borrachito, y el borrachito le vio con la Biblia y le dijo, ¿y vos evangélico, cristiano serás? De sí, yo soy evangélico. Y el borrachito le dijo, ¿y desde cuándo Jesús usaba aretes? Y eso, que el borrachito le haya dicho, un borracho, no un legalista, no un pentecostal de esos que hacen llover fuego con su lengua, no, hermano. Un borrachito le dijo, ¿y tú? ¿Desde cuándo Jesús usa aretes? Y mi hermano se avergonzó, hermano, y se sacó los aretes. Ven que Dios usa a quien Él quiere. Dios usa a quien Él quiere, como Él quiere, cuando Él quiere. Cuando iba a la iglesia, hermano, hermana, el pastor predicaba, salga de la calle, suelten el mundo, ya no el alcohol, ya no eso, ya no lo otro. Y el otro hermano acababa por ahí, y estos que están en el alcohol, y él siempre con ese espíritu legalista, el otro hermano también, y recibía palabra por aquí, palabra por allá, ofensa por allá, edificación por allá, y yo no hacía caso, hermano. Y un día, a las 3 de la mañana, a punto de iniciarse otra pelea, yo estaba yendo a la iglesia, pero todavía no soltaba el alcohol. Y poquito antes que se inicie una pelea, le digo a mi amigo, mira, yo quiero salir de esto, tú sabes que yo estoy cambiando de vida. Ay, imagínese, el borracho ahí bebiendo, yo quiero cambiar de vida, tú lo sabes. Es que yo sentía en mi corazón un deseo de salir del alcohol y no podía, porque en la iglesia solo hay legalismo, y nadie se sienta a hablar contigo. Desde el púlpito te gritan, arrepiéntase.
Cuando se acaba el culto, siéntate con ese hombre y esa mujer, porque algunos piensan que ser pastor es solamente pararse en el púlpito y predicar. Y las ovejas, y las heridas, y las perniquebradas, y las que están ofendidas, y las que vienen del mundo, gastadas, destruidas, hermano, hermana. ¿Dónde están los pastores? Es que hay hombres, hermano, que piensan que ser pastor es pararse en el púlpito y se acabó. Y en mi púlpito nadie se sube. No, hermano, eso no es ser pastor. Eso no es ser pastor. El pastor cuida de la oveja. El pastor sana a la oveja, se sienta con la oveja, come con la oveja, huele a oveja. Y yo recibía solo eso desde el púlpito. Pero mire, Dios hace como Él quiere. Estaba en esa madrugada bebiendo con los supuestos amigos. Y mi amigo le dice al otro, al que quería pelearse conmigo, yo tenía un arma en mi mochila. Y mi amigo le dice, mira, brother, déjalo, dice, déjale a Mina, le dice, mira, él está queriendo cambiar de vida, no te metas en problemas con él, déjale a mi amigo, le dice. ¿Y sabe qué dijo aquel hombre que quería pelearse conmigo? Me miró a los ojos, un hombre que estaba lleno de alcohol, lleno de demonios, igual a yo, a mi persona que estaba ahí. Y me mira a los ojos y me dice, ¿y si quieres cambiar de vida, qué haces aquí? Uy, hermano, cuando ese borracho le dijo a este borracho estas palabras, se me abrieron los ojos. Y el Espíritu Santo, usando la boca de un hombre que estaba igual que mi persona caído, me redarguyó en ese instante y algo me habló dentro y me decía, es verdad, ¿qué haces aquí si quieres cambiar de vida? ¿Qué haces aquí? Y regresé a ver y vi a mi amigo agarrado una botella con una copa y vi a aquel hombre enojado queriendo golpearse conmigo y sentí en mi espalda el arma y el deseo en mi mente de querer acabar con ese hombre y el Espíritu me dijo, ¿qué haces aquí? ¿Se da cuenta? Dios no usó al legalista de la iglesia, Dios no le usó al pastor que predicaba con misericordia, tampoco lo usó a él, le usó a un borracho que estábamos a punto de golpearnos. Ese borracho se ganó a este pecador que hoy le está predicando esta noche. Le redarguyó. Si ese hombre no hablaba, quizás estaría hasta el día de hoy perdido en el alcohol. Cuando ese hombre dijo, si tanto quieres cambiar, ¿qué haces aquí? Nunca más volví al alcohol, hermano. No lo usó a usted, hermano, hermana legalista, ni a su iglesia legalista, ni a su ministerio legalista. Le usó un borracho para redarguirme de pecado, de justicia, de juicio. Y nunca más volví a reunirme con ninguno de ellos, ni con ninguna otra persona. Ese día renuncié al alcohol. Hace más de 17 años atrás. ¿Cuántos alaban a Dios? Alábelo. Y dice la Biblia, para despedirnos en esta noche preciosa, que a Jesucristo se le metió en su mente, en su corazón, la idea de ir a Jerusalén. Y miró hacia allá y dijo, es la hora de ir. Y vino Pedrito, el legalista. No, Señor, no lo hagas, no vayas. Que nada te ocurre. Y ahí empieza la confrontación con Pedro. Ese mismo Pedro que está diciendo, Señor, no vayas, nada te ocurra. Es el mismo Pedro que más adelante dice, yo voy a dar mi vida por ti, Señor. Pero Pedro era un legalista. ¿Por qué? ¿Por qué dice, Pastor Pablo, por qué dice que Pedro era un legalista? Porque cuando pasan los años y se convierte en Saulo de Tarso y ahora es el apóstol Pablo. ¿Qué dice la palabra de Dios, hermano? El apóstol Pablo dice, en Gálatas dice, pero yo, dice, confronté a Pedro, dice, a Cefas, yo lo confronté, porque cuando estaba con nosotros, comía con nosotros, con los incircuncisos, pero cuando venían los judíos, los de la circuncisión, se iba con ellos, se apartaba, y aún a Bernabé lo arrastraba. ¡Santo! ¿Se dan cuenta que Pedrito era un legalista? A
Cuando estaba con los incircuncisos les decía, ay hermanos, amén, aleluya, bendito, comamos, pero cuando venían los legalistas, porque ¿qué dice? Con los de la circuncisión. ¿Cuáles son los de la circuncisión? Los de la ley, los legalistas. Los que si no te lavas las manos, los que el sábado no se hace esto y lo otro. Pedro se iba con ellos, y así hay hermanos que son legalistas. Sí, porque cuando están con la familia son bien paganitos, pero cuando están en la iglesia, para que le vea el hermano, para que le vea el pastor, se vuelve legalista. Cuando ve que caen los hermanos, los hijos de los hermanos, cuando ve que los hermanos se tropiezan, se equivocan, le sale el espíritu legalista y empieza a machetear y a acabar y a hundir y a hacer leña al que está caído. Pero cuando cae él o su familia, empiezan a cubrir, a tapar, a esconder. No fue así, hermano, no fue así. Tapan, me cubren todo. Legalista. Y no ha habido un solo legalista que yo lo he visto que permanezca de pie muchos años. Toditos se han caído, hermano. Aquí en Ecuador los he visto un montón que por legalismos se han caído. Hermano, yo muchas veces fui legalista también, hermano. ¡Bum! Muchas veces el Señor, al ver que me volvía medio legalista en tal o cual tema, ¡bum, hermano! Me golpeaba ahí mismo. Y en lo mismo que usted se vuelve legalista, es de lo mismo en lo que después cae, tropieza, falla. Por eso usted los ve ahí un montón, hermano. Si usted ve a alguien que es legalista por ahí, que anda mucho legalismo, hermano, téngalo por seguro que tarde o temprano se cae, se descubre, se destapa la olla, y el legalista estaba más perdido todavía que aquellos a los que les criticaban. Y si usted es demasiado legalista, hermano, hermana, y tiene hijos pequeños, hijas pequeñas, cuídese. Porque sus hijos se les someten, le tienen a usted como un Dios, porque son pequeños. Coja consejo de las personas que ya hemos vivido, hemos pasado, conocemos. Coja consejo de hombres adultos, de hombres mayores que usted, mayores en edad y mayores en ministerio, en trayectoria, hermano. Coja consejo. Usted está muy legalista con los hijos de los hermanos porque están grandes y se están descarriando. Los tuyos no se han descarriado porque son pequeños, están en la escuela. Tenga cuidado. Ya viene el colegio, ya viene la universidad. Yo he visto cuántos hombres legalistas, mujeres legalistas, mientras sus hijos eran pequeños, hacían leña, barrían con los hijos de los otros hermanos. Pero crecieron los suyos y se perdieron igual, o peor. Todo lo que siembras cosechas. Con la vara que midas serás medido. Con la porción que tú des, esa misma porción vas a recibir. Tenga cuidado. Yo no puedo andarle juzgando y criticando a la hermana porque no viste decorosamente 24 horas al día, Dios del cielo, porque ¡ay, Dios mío, se va al infierno! Hermano, yo tengo 2 hijas. ¿Y cuando crezcan? Y si el Señor me quiere tapar la boca a decirme, a ver, Pablito, muy legalista, tú andabas por ahí diciendo cosas que yo no te mandé. Por eso es que muchas de las veces vemos que muchos pastores legalistas, después sus propios hijos les hacen quedar mal. Y es porque no tuvieron misericordia de otros. Ahora tienen que vivir lo mismo que vivieron sus ovejas con sus hijos. Ahora ellos tienen que pasar lo mismo. Pero usted cuide su lengua, hermano, hermana, cuide su lengua, cuídela. Pero también hay un hombre en la Biblia que se volvió legalista, David. Y el gran rey David, todos sabemos la historia, que este hombre que era conforme al corazón de Dios, de repente David cae en el legalismo. Manda a matar a Urías, para resumir el asunto, porque ya es hora de ir terminando este asunto, hermano. Y de repente David cae en el legalismo, manda a matar a Urías, se queda con la mujer que no era de él, se acuesta con ella, más bien dicho, la embaraza. Y de repente viene Natán. Y Natán le dice, mire, es que hubo por ahí, le voy a parafrasear rápidamente para ahorrarnos tiempo.
Pero Natán viene y le dice, mira, había un hombre por ahí que recibió la visita de un caminante, bla, bla, bla. Y este hombre, este rey, este dueño de esa casa, dice, teniendo un montón de ovejitas por ahí, agarró la única oveja que tenía el hombre de ese pueblo y la mató, la sacrificó. ¿Qué hay que hacer con tal hombre? Le dice. Miren, aquí viene el legalista David, el hermanito David legalista. ¿Y qué le dice David? Uy, Dios en cielo, le dice. Les voy a parafrasear y le voy a exagerar el pasaje bíblico, hermano, hermana, para que usted lo entienda. Porque así son los legalistas, hermano. Dice, oye, Dios del cielo, dice, ¿quién es ese hombre que ha hecho tal vileza? ¡Qué barbaridad! Hay que matarlo, merece la muerte. Ese hombre dice que se ha robado la ovejita de otro. ¡Santo, aleluya! Habla Jehová, dice. Así son los legalistas. Pero ¿sabe qué le dijo Natán? Lo mismo que le dice este hombre en esta noche. Ese hombre vil y pecador que hoy está predicándole en esta noche la palabra. Le dijo Natán lo mismo. Le dijo, tú eres ese hombre. En otras palabras, tú eres un legalista. Oiga, hermano Pablo, ¿pero por qué dice que David era legalista? Porque cuando Natán le dice, tú eres aquel hombre, David no dijo, mátenme, merezco la muerte. Ve que él quiso matar a aquel hombre. Aquel hombre que se robó una ovejita, dijo, es digno de muerte. Estaba colando el mosquito, estaba sirviendo el mosquito, pero David se tragó el camello, porque cuando Natán le dijo, tú eres ese hombre, tú eres ese vil y pecador, tú eres legalista, tú eres aquel que juzgas a los otros por algo pequeño, que quieres la muerte del que se robó una oveja, pero no dijo nada. David no, yo me robé a la hija de, a la mujer de Urías. Mátame, Natán, mátame. Ese es el legalista. ¿Se da cuenta? Ya estoy terminando, hermano, hermana. ¿Se da cuenta de lo que es el legalismo? El legalismo es lo que dijo Jesús. Cuelas el mosquito, pero te tragas el camello. Le juzgas al hermano o la hermana, pero no te das cuenta que quizá tú tienes algo peor que ellos y te pones a juzgarle, a matarle el ministerio. Ya no le llamen a ese predicador, ya no le dejen subir al púlpito a este hombre, a esa mujer, porque está en pecado, dice. Y tus hijos, y tu familia, y tu casa, y tu corazón, ¿cómo están para que tú digas eso? Si usted me pregunta hoy, hermano Pablo, ¿habrá algún hombre apto para estar al frente, parado en un púlpito en este año 2026? Yo le digo que del 100%, el 99.9% de hombres, pastores, no están aptos para subirse en el púlpito. Pero si yo estoy casado con una sola mujer y yo voy a la iglesia, dice. Solo eso no dice la palabra de Dios. Solo eso no le dice Pablo a Timoteo, que esté casado con una mujer nada más. Hay varios requisitos. Pero el legalista siempre se enfoca en qué, hermano, hermana. ¿En qué se enfoca el legalista? No, es que si se casó con otra, nunca más le vuelven a usar. ¿Y qué pasó con lo que tiene que ser hospedador? No dado al vino. Y la más grande de todas, no tiene que ser contencioso. Así que usted puede tener la misma esposa durante 80 años, pero si es un contencioso, no es apto para estar en el púlpito. Y eso no lo dice. Eso es legalismo. Si yo hablo de legalismo, hacemos vigilia, hermano. Hacemos vigilia porque el legalismo es tan amplio. Y muchos por ahí andan de legalistas, matando ministerios, acabando hombres de Dios, mujeres de Dios. Es que usted, el recasado, no se sube, ya ni lo use. Vamos a ver cuando tu hijo se divorcie. Vamos a ver cuando tu hija se divorcie. Ay, bendito, vamos a ver cuando tú te divorcies. Vamos a ver. Haga caso de los que ya pasamos por el valle de sombra de muerte. Entonces David se me volvió legalista también. Quiere mandar a matar al que se robó una ovejita, pero no, de él no dice nada. Se echa en la tierra. Oh, perdona, Jehová, Dios mío. ¿Y por qué no dijo decapítenme? Porque le salió el legalista que llevaba dentro. Le salió la carne, la chuleta que llevaba dentro. No, hermano. Entonces, eso es legalismo. Juzgarle al otro sin darte cuenta que tú también tienes fallas. Tú también tienes errores. Eso es ser legalista.
El legalismo, creo yo que ni los mormones, ni los testigos de Jehová, ni los adventistas, ni los islámicos, ni los católicos han destruido tanto el evangelio como los pentecostales, los evangélicos, los bautistas, aliancistas y todas las denominaciones que se hacen llamar cada quien de sana doctrina, pero son legalistas. No se llevan, no se juntan, no se aman, no se hablan. Si usted es contencioso, no va para el cielo. Y bájese del púlpito también usted. Si usted no es buen hospedador y no le gusta abrirle la puerta de su casa a nadie de la iglesia, mucho menos al pobre y al menesteroso, bájese del púlpito, porque usted es tan culpable como el que se volvió a casar. El legalista no predica de eso, porque sabe de qué pie cojea. Como está casado, dice, nada, hablemos solo de matrimonio, dice. Aleluya, aleluya. Está bueno de leer toda la Biblia, hermano, y todo el contexto de la Biblia, hermano, porque hay muchos que usan lo que les conviene, pero yo conozco muchos que están bien casadotes con la misma mujer, pero son tremendos peleones, son tremendos avaros, porque tampoco tiene que ser avaro el ministro, el diácono, el obispo. Entonces, hermanos, qué bendición que el Señor nos haya permitido volver a transmitir desde este lugar a los tiempos, hermano. Hace tiempos que no transmitía. Dios permita que podamos seguir teniendo más adelante, bendito sea el nombre del Señor, nuevamente las predicaciones acá, mientras Dios pueda proveer el tiempo, el querer y el hacer, podremos volver a predicar esa palabra preciosa. Antes de terminar, quiero que usted venga conmigo a cerrar sus ojitos y a orar unos minutitos al Señor para terminar esto. Y si usted ha sentido la palabra de Dios o ha sentido que hay una especie de legalismo en usted, vamos a orar al Señor. Vamos a decirle, Señor, perdónanos por ser legalistas. Perdónanos, Señor Dios, porque no hemos sabido llevar bien el Evangelio. Te adoramos, Señor. Cierra sus ojitos ahí donde está y terminamos con esta adoración orando. Padre de los cielos, Dios Todopoderoso, muchas gracias, Señor Dios. Gracias por habernos hablado en esta noche.